Muy buenas tardes, queridos auditores. Iniciamos hoy un nuevo programa de Vamos Somos Chilenos, jueves 23 de abril del 2023. Como es costumbre, cada jueves los acompañaremos Daniel de la Hoz, capitán de navío en retiro y abogado. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, pues muy bien esta semana que ojalá tengamos lluvia, como lo pronostican los meteorólogos, y lamentando que nuestra compañera doña Mariela Antonucci no nos pueda acompañar en esta oportunidad, pero ya la tendremos luego. Así es, sí. Como bien señala la compañera Marianela, hoy no nos va a poder acompañar, producto de sus labores de consejo, pero de todas maneras, Claro. por supuesto, le mandamos un fuerte abrazo y esperamos que pronto también se vuelva, porque ya lamentablemente se está haciendo costumbre no tenerla en el panel, así que esperamos también pronto poder tenerla de vuelta. Y Lo bueno, que pasa es que también, sus labores como concejal la absorben bastante defendiendo los exactamente, intereses sí, sí, de la sí. comuna de Valparaíso. Es una concejala muy, muy activa, así que entendemos también su ausencia. Y bueno, ¿qué les habla? Marcelo González, jefe de oficina de la Fundación para el Progreso en Valparaíso. Hoy no es un día normal, 27 de abril. Queremos también extenderle desde los estudios de Radio Portales y desde nuestro programa Vamos Somos Chilenos un caluroso abrazo a todos los miembros de Carabineros quienes celebran 96 años de vida. Así es, ya han pasado casi 100 años desde que el presidente Carlos Esto es Ibáñez del mañana, Campo, ¿cómo? mañana celebran los 97 años de vida, el Exactamente. 26, claro, Bueno, como les comentaba, ya el presidente Carlos Ibáñez del claro. Campo, por decreto supremo, en algún momento permitió la creación de una Policía Nacional de Estado, que consistió básicamente en la fusión de los distintos cuerpos policiales que existían a principios del siglo XX, que en ese tiempo estaban las policías fiscales, municipales y de carabineros, para entregarle al Estado un cuerpo único de fuerzas que defendiera el orden público. Y así, bueno, en el año 1927, un 27 de abril, se creó Carabinero. Un abrazo enorme entonces para los carabineros y carabineras de este país, especialmente en estos tiempos difíciles que hoy están viviendo, producto de la violencia desatada que estamos todos padeciendo en Chile y que lamentablemente ha significado sumar 3 mártires este año. No sé si tú, Daniel, también te quieres sumar algunas palabras para los carabineros. Bueno, obviamente que felicitar al Cuerpo de Carabineros. Yo durante mi vida activa en la Marina tuve mucha amistad con Carabineros y todavía tengo amigos de Carabineros, así que desearles también una muy buena celebración y no olvidar que mañana, hoy día que es el día de la celebración, hay en distintas comisarías manifestaciones de apoyo y de saludo a Carabineros, así que si usted, señor auditor, tiene alguna prefectura cerca, alguna comisaría cerca, acérquese a la prefectura, a la comisaría y salude a Carabineros porque son el bastión que está defendiendo nuestra democracia. Así es, así es. Así que bueno, la invitación está hecha. Hay varias manifestaciones desde de las distintas organizaciones de la sociedad civil para mostrar nuestro apoyo también a carabineros, así que están todos invitados a participar. De hecho, mañana, perdón, luego a las 17:15 va a haber uno ahí en la Plaza Teniente Merino, así que están todos invitados a participar. Bueno, pasemos a los temas que les tenemos hoy para proponer a nuestros auditores. Y en primer lugar, Daniel, me gustaría proponerte que conversemos sobre la discusión del sexto retiro que se está dando en el Congreso, específicamente en la comisión, y para poner un poco de contexto a nuestros auditores que, por supuesto, siempre están muy al día de las informaciones, pero para que podamos tener una conversación completamente informada. Actualmente les contamos que existen varios proyectos de retiros de fondo. Hay un proyecto de retiro de 1 millón de pesos, hay uno del 10%, al igual que los anteriores, y uno del 100% de los fondos acumulados. Los efectos que se ven, por lo menos desde los distintos actores que han participado de esta comisión, obviamente varían en magnitud dependiendo del proyecto, pero en resumen significaría sobre 5 millones de personas que quedarían sin saldo, es decir, cerca del 40% de los afiliados actuales, y en términos financieros obviamente se generaría un problema importante en términos de aumento de la tasa de interés, una disminución en el precio del dólar que generaría, entre otras cosas, un peor desempeño en los fondos, mayor inflación y un tema que ya estamos viendo hace un buen rato, que es el tema de la dificultad de poder acceder a créditos hipotecarios y créditos de más largo plazo para la ciudadanía. No sé cuáles son tus impresiones, Daniel, respecto a esto, y ahí quizás empezar a profundizar un poco más en algunos temas vinculados a esto. Bueno, esta es otra manifestación más de cómo este gobierno está muy entusiasmado en seguir destruyendo a Chile.
Los fondos de previsión social o la previsión social, que es el ahorro que hacen las personas para su vejez, para el futuro, es algo que el Estado en su momento, ¿no es cierto?, creó, digamos, la capitalización individual. Ahora, yo quiero decirle a los señores auditores que tengan bien claro cuál es el concepto del ahorro. ¿Qué es lo que es el ahorro? El ahorro, en palabras muy simples, es satisfacer una necesidad futura ante una necesidad presente. Es postergar, digamos, una necesidad presente por una necesidad futura. Ese es el ahorro. Es decir, no me gasto la plata ahora y la guardo para el futuro. Bueno, y eso es lo que hace, digamos, la capitalización individual. Usted vaya ahorrando mes a mes porque cuando llegue el momento en que ya no trabaje, usted tenga dinero para poder vivir, digamos, tranquilamente. ¿Qué es lo que ha pasado con el sistema de AFP o de capitalización individual? Que la gente no ha cotizado como ha debido cotizar y por eso es que algunas personas tienen, digamos, pensiones muy bajas o podrían tener pensiones muy bajas. Con este asunto de los retiros, lo que están haciendo, están destruyendo ese poco futuro que va a tener esta gente, porque en el fondo, si se llegan a autorizar cualquiera de los retiros, cuando le llegue a esa persona la edad de jubilar, no va a tener fondos. ¿Sí? Y ahí, ¿qué va a pasar? El Estado no va a tener recursos para darle una pensión. Eso que le dicen, no, el Estado le garantiza una pensión, eso no es verdad, es un sueño, porque las pensiones se crean y se van acumulando en la medida que mi vida laboral me permite ir cotizando lo que hay que cotizar, que en este caso es un 10%, para que yo en el futuro pueda vivir, digamos, con alguna holgura. Así que yo creo que hacer los retiros, junto con todas las implicancias y cosas que trae aparejada, como la inflación, el aumento de precios, etcétera, etcétera, es una muy mala política. Nunca se debió haber autorizado ni siquiera el primer retiro, haber manejado los fondos previsionales tal como estaba concebido, y no mentirle a la gente diciendo que el sistema de capitalización individual es malo. Es muy bueno, es realmente un Mercedes-Benz, como lo dijo José Viñera. Lo que pasa es que la gente no cotizaba y hubo, digamos, sectores, digamos, muy interesados en destruir el sistema financiero, en que termináramos con la AFP, porque en realidad lo que dice el gobierno, creemos una AFP estatal, y que sea el Estado quien administre los fondos. En el fondo lo que estamos haciendo es que en vez que lo administren los privados, lo administre el Estado. Así que yo creo que no es muy buena idea retirar los fondos. Ojalá que no se apruebe y que se produzca, digamos, trabajo en la gente y que se busque certeza para que los emprendedores y principalmente los inversores inviertan y den trabajo. Efectivamente, y ahí marcaste un punto bien interesante que es el tema del ahorro, porque hay varias personas que de oficialismo, incluso algunos sobre todo de Apruebo Dignidad, que tratan como de mezclar esta lógica de decir que el sistema actual es de ahorro forzoso, como si es que un sistema de reparto no lo fuera, digamos. O sea, en general los sistemas de pensiones son sistemas de ahorro forzoso, independiente si se trata de capitalización individual o si se trata de un sistema mixto, digamos, en el sentido de que hay un pilar de tipo de reparto. Y entonces tratan de generar esta impresión de que es el sistema de capitalización individual solamente el de ahorro forzoso. Y bueno, efectivamente lo es, como lo es el de reparto, pero además uno lo que ve en las distintas experiencias internacionales y locales es que termina siendo un sistema mucho mejor en términos de los dividendos que entrega, en términos de las posibilidades de mejores pensiones que entrega. Y como dices tú, hay un problema ahí del mercado laboral que no se logra solucionar y que vemos que además en el Congreso, en este proyecto perdón, de reforma previsional que presentó el gobierno, tampoco parece ser mucho lo que se toma. No sé cómo lo estás viendo tú también eso. O sea, hay una reforma que está durmiendo hoy en el Congreso, que están más discutiéndose, que es un tema obviamente relevante, que es el tema del 6%, a dónde va, si es que van 3 puntos acá o 3 puntos allá, pero se está dejando de lado lo que bien señalaste tú, que es el mercado laboral, que es algo fundamental. Entonces, no sé Claro que cómo ves el, este proyecto también. el mercado laboral es fundamental porque en la medida que la gente tiene trabajo, va mejorando su bienestar personal, ¿no es cierto? Y le dando una mejor tranquilidad a su familia, y junto con eso le permite, digamos, ir ahorrando un porcentaje para el futuro. Y vuelvo a insistir, digamos, ¿ah? El ahorro es postergar una necesidad presente por una necesidad futura. Eso es lo que tienen que tener claro nuestros auditores, que la plata que se va ahorrando es de ellos, en primer punto, es plata de ellos. Cuando el gobierno pretende que un porcentaje, este 6%, vaya
al Estado, en realidad esa gente ya no va a ser dueña de su dinero. Y como tal, tú dices, cualquier sistema que se imponga es un sistema forzoso, con la diferencia que en el sistema de equitación individual la persona siempre es dueña de sus fondos y sabe perfectamente cuánta plata tiene en su fondo y cómo ella se va aumentando en el tiempo a través del manejo financiero. En cambio, si pasa al Estado, indudablemente que deja de ser dueño de sus fondos y pasa a una cuenta que en el fondo se habla de las cuentas nocionales. Nocionales, ¿por qué? Porque en realidad es una noción, digamos, del dinero que yo tengo, porque entra una cuenta que no es individual, sino que entra una cuenta que es del Estado y uno no sabe cuánto tiene ahí, sino que va aportando al fondo. Entonces, en mi opinión, ¿qué es lo que pasa? De que desgraciadamente los que trabajan empiezan a aportar plata para que en un futuro se le entregue fondos a aquellas personas que nunca quisieron trabajar o no pudieron trabajar o no quisieron trabajar definitivamente porque dijeron que el Estado me tiene que después dar una pensión. Y eso no es verdad. Eso realmente es alejar de la realidad a las personas, es venderles sueños, que es lo que pasa con todos los sistemas comunistas en el mundo, que el asunto venden sueños y cuando llega el momento, digamos, la plata no está o no hay nada. Entonces yo creo que en realidad hay que tener mucho cuidado. Yo creo que esta reforma que está durmiendo sigue durmiendo porque en realidad no hay un acuerdo que asegure en el futuro las personas sigan siendo dueños de sus fondos. ¿Y cómo ves tú? O sea, desde el punto de vista de, porque esto tenemos que solucionarlo y vemos que en general el tema del mercado laboral, eh, bueno, como lo comentamos, está un poco enfocado en la discusión en eso. Cuando, si uno ve las estadísticas, se encuentra que actualmente el ingreso es tardío al mercado laboral, es decir, en promedio los jóvenes están entrando a los 29 años a trabajar, por tanto hay un porcentaje importante de una edad que ya no se está cotizando y que además en cómo funciona el sistema actual una etapa fundamental para poder generar buenas rentabilidades, pero además tenemos un problema de una baja densidad previsional, solamente cerca del 50%, es decir, una cantidad de lagunas impresionante, un mercado informal que ha ido creciendo también con el tiempo, que ya estamos rondando el 30-32% según el INE, que tenemos un problema también de bajo salario, o sea, tenemos una mediana cerca de los 400.000 pesos, o sea, tenemos un cóctel de problemas en el mercado laboral que parece ser que esta reforma no se hace cargo y que está más preocupado obviamente de lo que dices tú, ¿no? De poder generar que los dineros lleguen al Estado. ¿Ves tú alguna solución de aquí a que termine el gobierno o lo ves bastante difícil? Porque yo por lo menos lo veo difícil, no sé cómo lo estás viendo tú. Yo no solamente lo veo difícil, lo veo negro, ¿ah? Porque realmente no sé si este gobierno alcanzará a terminar su periodo, porque con todos los problemas que están apareciendo, la gente ya se está empezando a manifestar en forma más o menos violenta y lo está haciendo ya con fuerza por distintos aspectos. Entonces yo creo que en realidad están destruyendo el sistema, eso es lo que uno ve, porque están preocupados de destruir el país, porque lo que quieren hacer es llegar al poder total. Y están destruyendo la AFP, están destruyendo la ISAP, están destruyendo el mercado, están destruyendo a los inversores. El caso del litio, ¿no? Ahí tenemos un claro ejemplo de cómo la cuenta que dio el presidente de crear esta oficina nacional del litio, esta empresa nacional del litio, produjo una baja tremenda en las acciones de las dos empresas que manejan el litio y que saben hacer el litio. Entonces, mientras no tengamos una certeza respecto del futuro, yo creo que la cosa se ve no difícil, sino que se ve negra. Así es. Bueno, un tema que va a seguir sin duda en la discusión. Vamos a estar conversando porque a todo esto también el sexto retiro y todo lo que tiene que ver con los retiros de fondo se ha postergado y se ha decidido postergar directamente hasta después de las elecciones para que no sea un factor a la hora de votar. Así que probablemente también vamos a seguir conversando de esto más adelante. Le recordamos a nuestros auditores que nos están escuchando hasta ahora por el programa Vamos Somos Chilenos aquí en Radio Portales, que estamos junto a Daniel de la Hoz, capitán de navío en retiro y abogado, y que les habla Marcelo González de la Fundación para el Progreso en Valparaíso. Me gustaría llevarte ahora a otro tema, de todas maneras sí, seguir en el Congreso, porque tenemos un tema importante con los diputados de Chile Vamos que han señalado que han perdido la paciencia con la ministra Trová y han decidido interpelarla.
Esta interpelación ya fue aprobada ayer con 55 votos a favor, 47 en contra y 6 abstenciones, apoyados por el Partido de la Gente y el Partido Republicano, y se calendarizó para el próximo 16 de mayo a las 15 horas. ¿Ya? El encargado de interpelarla será el diputado de nuestra región, Andrés Longton, y proveniente del Partido de la Renovación Nacional. Me gustaría conversar un poco de esto, Daniel, contigo. Primero, si nos puedes contar también desde tu labor de abogado de qué se trata esta instancia, porque para muchos Claro, es un poco eso no es, lejana, estamos más acostumbrados a las acusaciones constitucionales, así que me gustaría quizás que nos cuentes un poco qué es una interpelación a un ministro y luego me gustaría obviamente pasar a tratar los temas ya o los motivos que hay detrás de esta interpelación. bueno, lo más simple para explicarle a nuestros auditores qué es una interpelación. Una interpelación no es nada ni más ni menos lo que está haciendo el conglomerado, digamos, de los diputados de derecha, de llamar al ministro o a la ministra, en este caso, a que venga a dar cuenta respecto de su gestión. Ahí se van a hacer una serie de preguntas y que explique al país por qué no está haciendo bien su pega y por qué tenemos todos estos problemas en el caso de seguridad. Y es solamente eso, es preguntarle y hacerle preguntas de tal manera que explique de cara al país lo bien o lo mal que lo está haciendo. No es nada más que eso, no tiene ninguna otra consecuencia, ¿no? Una vez que termina la interpelación, ella se va para su casa, el Parlamento sigue trabajando, pero ya el país ha sido informado, digamos, respecto de la gestión de la ministra. No tiene más que eso, solamente una serie de preguntas que se le hace y solamente van a ser preguntas bien al hueso, hablando en chileno, ¿no? Sí, sí, y yo creo que va a ser bien el hueso porque y ahí vamos a pasar a ver los temas que han ido invocando los diputados de Chile Vamos para hacer esta interpelación. Pero antes recordarle también a nuestros auditores que como bien señala Daniel, esto es un procedimiento, podríamos decirlo de alguna manera, bastante común. El año pasado también tuvimos dos interpelaciones con el ministro de Educación, Marco Ávila, y la ministra de Salud, María Begoña Yarza. Así que en general estas son cosas que se van realizando y que son importantes que se hagan. O sea, desde un punto de vista de los pesos y contrapesos de una democracia, es importante también que los poderes del Estado vayan rindiendo cuenta con los otros poderes y que se vaya también generando esta evaluación o esta discusión respecto a cómo se están haciendo las cosas. Y en ese sentido, sí, Daniel, no sé si quieres agregar No, algo. claro que sí, decía yo, eso, digamos, que el pueblo, la gente, la población conozca de primera mano, digamos, cómo lo está haciendo la ministra que va a ser interpelada. Exactamente. Y bueno, y en ese sentido, Chile Vamos presentó un documento, en parte liderado por el diputado Diego Chalper, donde habló de 12 razones que han motivado esta interpelación. Y entre esas voy a mencionar algunas para que la conversemos, para que veamos si parecen válidas o suficientes, y también para ver si es que, como algunos han deslizado, hay alguna estrategia eleccionaria. ¿Ya? Así que dentro de los 12 motivos que se han visto está la falta de apoyo a carabineros por parte de la ministra Toá, la inexistencia de una agenda legislativa por parte del gobierno en torno a la seguridad, el narcotráfico, en torno a la violencia, el ausentismo de la ministra en la Comisión de Seguridad, de la cual ha participado solamente un 3% de las reuniones, es decir, muy, muy baja su participación, y además una falta de políticas públicas en torno al terrorismo, que a todo esto obviamente se nos ha olvidado un poco el sur con toda la problemática que tenemos de migrantes en el norte, de la violencia que estaba sacudiendo en delitos más domésticos a las distintas regiones, especialmente a Santiago, pero en el sur sigue habiendo terrorismo, siguen habiendo ataques incendiarios y el gobierno simplemente ha hecho oídos sordos respecto a eso. Entonces, bueno, la pregunta, Daniel, ¿te parecen válidas y suficientes estas razones? ¿No deberían en general haber razón y solamente se debería siempre poder interpelar? ¿Y si es que crees que hay algún tipo de estrategia eleccionaria detrás de esto, como algunos lo han deslizado? Bueno, obviamente que una u otra parte del sector político trata de buscar, digamos, cuál es la ventaja o la desventaja política. Eso ha sido siempre en política. Digamos, cuando un sector político hace cualquier acción, el otro sector al tiro dice que está tratando de sacar ventajas políticas. Eso es para los dos lados, ¿ah? Pero en realidad uno tiene que hacer abstracción de eso y uno como ciudadano ver cuál es la realidad y cómo esta realidad le está afectando en su diario vivir. ¿Mm? Ahora, yo creo que aquí no hay ningún interés, digamos, electoral, porque en realidad se está llamando a la ministra y de tal manera que quede claro frente al país
cómo lo está haciendo, cosa que ya sabemos. Yo creo que en realidad esta interpelación debió haber sido, digamos, hace bastante tiempo atrás. Y no solamente eso, yo creo que aquí vamos a ir camino a una acusación constitucional, dependiendo de cuáles sean las respuestas que vaya dando la ministra y cómo puede ir fundamentando, digamos, las cosas que tiene vista a futuro, el plan que tiene vista a futuro. Un ejemplo que tenemos, por ejemplo, del mal comportamiento, no mal comportamiento, de la mala dirigencia del ministro del Interior y, bueno, y del gobierno, es el asunto este de las reglas del uso de la fuerza que presentaron, que hablando unos días atrás con un senador de la República, nos decía que son tan malas las reglas que presentaron, que en mi opinión también, y con mucho respeto y deferencia, lo que presentaron es una estupidez. O sea, en realidad, con esas reglas de enfrentamiento que están poniendo como gobierno, el, el cabo Olivares, que lo mataron, lo habrían matado igual, porque no habría podido desenfundar su arma antes de, ¿no? Entonces, no tienen ningún efecto. Entonces, le están pidiendo al gobierno que las retire, porque no se las van a aprobar. Entonces, vemos ahí ya manifestaciones claras de lo mal que lo están haciendo. Ahora, como muchas veces yo lo he dicho, ellos tratan de proteger a la delincuencia, porque la delincuencia pareciera que es el brazo armado. Antiguamente, en el tiempo de la Unidad Popular, en los tiempos antiguos, eran los grupos terroristas. Hoy en día es la delincuencia, especialmente las bandas de crimen organizado, que son las que están produciendo la desestabilización en el país, porque le afecta al comercio, le afecta a las personas, etcétera, etcétera. Entonces, hay un mal comportamiento respecto de la ministra del Interior en cuanto al manejo de la seguridad, que es una de las cosas importantes para que la gente pueda vivir en paz, para que todo el mundo pueda trabajar en paz y para que todo el mundo pueda producir en paz. Así es. Oye, y Daniel, o sea, y en ese sentido, ¿existe algún tipo de correlación en términos de este procedimiento, de esta interpelación, con un futuro de acusación constitucional? Porque, o sea, evidentemente nosotros vimos en el gobierno anterior un abuso excesivo por parte de la oposición de las acusaciones constitucionales, cuando, claro, existen otros mecanismos como este mismo, pero una cosa lleva a la otra normalmente. Si uno queda insatisfecho con la respuesta, procede una acusación constitucional. ¿Hay algún tipo de regla o en general estas No, cosas? no hay ningún tipo, porque en realidad la acusación constitucional procede cuando normalmente se denota que hay un abandono de deberes, un incumplimiento, una negligencia en el cumplimiento de sus funciones como ministro, ¿ah? Cosas que se dejan de hacer o cosas que se hacen mal o cosas de las cuales no se preocupa. Y eso va dando pie para que se haga una acusación constitucional. Más aún si han habido interpelaciones anteriores, de alguna manera podrán considerarse, dadas las respuestas que en su oportunidad haya dado el ministro interpelado. Perfecto. Bueno, son ya el tiempo de irnos a la pausa musical y Tan comercial. rápido, Como siempre nos tan quedamos rápido. cortos, Pues pero no vamos y tendrá, volvemos. Estamos conversando con Daniel de la Hoz y con Marcelo González. Vamos y volvemos. pues no tendrá un reloj que anda muy rápido.